Iniciamos la sesión de apertura semanal de mercados del día 15 de junio. Bienvenido al Rincón del Trader. Además, esta semana se puso complicado el final de la semana pasada, empezó a haber correcciones en el mercado y ya publiqué por redes sociales, os acordáis, en Twitter también lo puse, que habíamos acertado en los pronósticos de aquí del Rincón del Trader del martes pasado, ¿os acordáis? Bueno, lo hicimos el lunes. Pero los niveles que marcamos han sido niveles que en casos como el DAX o en casos como el IBEX van súper simétricos. Vais a ver que hemos acertado bastante con las pautas de bolsa. No solamente en renta variable, sino que nos hemos aproximado también bastante bien en commodity, porque hemos visto que el crudo ha cumplido ciertas pautas que estábamos viendo, y hemos hablado también de criptomoneda, de Bitcoin en concreto, del patrón, de ese patrón dólar, pero que es patrón Bitcoin en el mundo de la criptomoneda, que también está agarradísimo a los niveles que hemos marcado y que hemos indicado como niveles clave, a partir de los cuales se podría comprar o bajo los cuales también se puede comprar en ciertas correcciones, y estaban bastante marcadas. Pero todo eso vendrá en la sección de gráficos. De momento, lo que os he traído para mencionar hoy va a ser bastante sobre China. ¿Y por qué sobre China? Porque China está adquiriendo un papel globalista. Era evidente, China lo habíamos dicho más de una ocasión, lo he comentado a través de estos reportes multitud de veces. Fijaros, ¿desde cuándo lo he comentado? Pues desde el año 2017, cuando Donald Trump dio un discurso en las Naciones Unidas reivindicando la soberanía nacional de los países y diciendo que Estados Unidos sería la policía del mundo. En ese momento dije que el fenómeno Donald Trump significaba una vuelta hacia el proteccionismo, hacia el soberanismo, hacia el Estado-nación y la confrontación directa. Estados Unidos ya no sería el precursor de la globalización. La globalización se inició de la mano de Estados Unidos y ahora la está tomando ya como relevo China. China es la que va a promover la globalización, el globalismo. Y por eso China está adquiriendo un papel cada vez más importante. En el reporte de hoy te traigo información que habla de cómo China va a condonar deuda a países en vías de desarrollo y de cómo China va a promover la inversión en infraestructuras y desarrollo económico en diferentes países en vías de desarrollo con créditos y líneas de crédito en ayuda tras la pandemia. Luego, China se postula ya como un líder mundial que va a favorecer el crecimiento económico global cada vez más. Y eso es importante porque vamos a hablar también de cómo la Unión Europea quiere crear organismos que vigilen la inversión china, porque están empezando a considerar algo que, bueno, la semana pasada hablábamos de que Merkel, la primera ministra o la canciller de Alemania, hablaba claramente de que China era incuestionable como socio externo de la Unión Europea. Eso no se cuestiona. Mientras que 2 semanas antes habíamos hablado de que diplomáticos británicos hablaban de tener mucha presión sobre elegir un socio entre Estados Unidos y China, y que Estados Unidos ya había dicho que si escogían a China se olvidasen de tener como socio comercial a Estados Unidos. Luego, la polarización de la economía global se está produciendo hoy entre bambalinas, tras los telones, y en programas como este, en reportes semanales como este, es cuando puedes ver realmente lo que ocurre de fondo, porque citamos las claves. Y en este caso vamos a citar propuestas de ley que hay en la Unión Europea para vigilar cuáles son realmente los dueños de los negocios de inversión o de capital chino. Vamos a poner como ejemplo Huawei, y vamos a poner como ejemplo Huawei para decir precisamente cuál es la estructura mercantil de esa compañía y por qué se sospecha que pueda tener, por ser sencillamente, pues una compañía introducida por el Partido Comunista Chino en países como países miembros de la Unión Europea. Y por eso Estados Unidos decía que Huawei tenía que desaparecer porque era una cuestión de seguridad nacional. No se podía utilizar material de Huawei en Estados Unidos. Así que, ¿estaba loco Donald Trump, como se acostumbra a decir en los medios de comunicación? ¿O hay algo detrás de todas esas afirmaciones alocadas que hace Donald Trump sobre estas sospechas? Bueno, pues hablaremos de eso, hablaremos también de rumores de dimisión de Macron, hablaremos de cómo el primer ministro francés, el segundo pilar más fuerte que sostiene el euro y la economía europea, que es Francia, pues tiene dificultades políticas en el Parlamento francés, ha perdido buena parte de su equipo y pierde la mayoría absoluta dentro del Parlamento y gana aún más oposición. ¿Y por qué se rumoreaba que podía haber una dimisión de Macron? Todo eso también lo vamos a contar hoy. ¿Y me dejo algo más? Un pequeño artículo sobre el crash del dólar, que ya hemos hablado de esto en más de una ocasión, y cómo Australia se niega a doblegarse a las declaraciones de China, que ya sabéis que amenazó y ha cumplido la amenaza de iniciar una especie de boicot económico a Australia, que luego veremos al detalle, tiene su explicación, etcétera, etcétera. Bueno, pues bastante material para el reporte de hoy, creo, pero vamos a entrar en materia y sobre todo vamos a empezar con lo habitual. Muy bien, pues arranco entonces.
A ver, vamos a empezar a hablar del tema de China. ¿Por qué China está adquiriendo cada vez más un papel fundamental? Os hago una recopilación, ¿vale? Recapitulemos lo que hemos dicho hasta ahora durante los últimos 2 meses. Hemos dicho que con el tema de la pandemia, China primero se había recuperado extremadamente rápido, de manera sorpresiva o de manera sorprendente. Incluso Donald Trump inició ya su discurso contra China, diciendo prácticamente que habían sido atacados, que Estados Unidos había sido atacado y que era mucho peor que Pearl Harbor y que mucho peor que el 11 de septiembre, el ataque que habían sufrido ahora. Culpó además a China de manipular a la OMS. Leímos aquí la carta que había redactado Donald Trump a la OMS, donde detallaba esas críticas y exactamente especificaba por qué consideraba que la OMS era responsable de lo que había ocurrido y por qué había sido utilizada por China. Bien, pues en ese contexto lo que vemos es que el mundo, que está liderado por Estados Unidos, cada vez tiene más presión para estar liderado por China. Hace unas semanas os comenté que había diplomáticos dentro de la Unión Europea que habían hablado de que China había presionado para que hiciesen comentarios positivos sobre China a cambio de la ayuda que le estaba prestando China a resolver la pandemia con material sanitario. ¿Os acordáis de esto? Pues esto ocurrió. Hubo declaraciones concretas y leímos, si os vais a los reportes que están grabados de semanas atrás a través de YouTube o de mi propio Twitter, vais a encontrarlo. Pero ahora vamos a entrar en otro tema. ¿Por qué China apuesta fuerte? Porque China suspende los pagos de deuda que le deben realizar más de 77 países en vías de desarrollo. Vamos a entrar en detalle. A pesar de que crecen los rumores de un gran jubileo de la deuda en el mundo desarrollado, China anunció el domingo la suspensión de pago de la deuda de 77 países y regiones en desarrollo, ya que la nación está trabajando con otros miembros del G20 para llevar a cabo la iniciativa de alivio de la deuda del G20 para países. Es decir, que según informa el Global Times, China está condonando la deuda a 77 países en vías de desarrollo. Es decir, van sobrados. Ese es el mensaje que nos trasladan. Van sobrados. Pueden permitirse el no cobrarles las deudas a estos países. Citando a los funcionarios chinos en una rueda de prensa oficial de información del Consejo de Estado, la moratoria de la deuda se produce después de que China anunciara en mayo que proporcionaría 2.000 millones de dólares durante 2 años para ayudar a otros países a responder al impacto de la pandemia del coronavirus. Ma Zhaochu, viceministro de Relaciones Exteriores, dijo que el fondo no solo incluirá suministros médicos, sino que también ayudará a otros países a reiniciar sus economías y su desarrollo. Ma hizo el comentario en la conferencia de prensa para publicar el libro blanco titulado Fighting COVID, China in Action. Si os fijáis, estamos asistiendo a una maniobra propagandística y política mundial de cómo China va a dominar el mundo ambiciosamente. O sea, esto no es accidental, esto está claro que con pandemia o sin pandemia, China avanza durante esta crisis. China está diciendo el mundo se encuentra en una situación extrema, en una especie de recesión global. Y sin embargo, pese a todo, no vamos a cobrar deudas y vamos a seguir avanzando para influir. Vamos a inyectar dinero en la economía mundial. Esto, para el que sepa leer entre líneas, significa un aumento de la dependencia de China. Es decir, China va a aumentar sus influencias y su hegemonía mundial con esto. Y muy probablemente esos países G20 en vías de desarrollo, etcétera, son las rutas donde va a expandir ese Belt Road Initiative, el BRI. El BRI es el programa de libre comercio de China que incluía 67 países, ¿os acordáis? Que era gigantesco, que era el mayor proyecto de inversión, iba desde China, evidentemente, pasando por Centro Europa hasta África y pasando por Oriente Medio. Luego, este proyecto gigantesco, titánico, esta muralla china del comercio, del libre comercio, probablemente busque influencias ahora. Continúo leyendo. La virtud de China que señala la generosidad no terminó ahí. Ma agregó que China está negociando ayudar bilateralmente con los países receptores que lo necesiten de manera igual para identificar proyectos de asistencia para ayudar a las naciones en desarrollo a mejorar los estándares de salud pública, mejorar sus medios de vida y reanudar sus economías. Es decir, China te va a dar infraestructuras, capital e inversión en tus economías para estabilizarlas. En resumen, China se está preparando para un canje masivo de deuda por capital en el que China simplemente terminará manteniendo el capital. Yo lo que pienso es que con este momento de influencia y de hegemonía, China lo que va a hacer es, al fin y al cabo, como lo ha hecho también Europa durante la crisis financiera, va a acabar siendo acreedora de la mitad del mundo. Es decir, va a poseer el capital de la mitad del mundo. Va a ser dueña de las industrias, de la deuda de los estados, de las líneas de crédito, a nivel corporativo y a nivel público. Va a poseer la deuda corporativa y la deuda pública. Va a tener una influencia brutal.
Bien, entonces dice, y hablando de hacerse cargo, China está haciendo todo lo que está en su poder para que todas las ONGs globales, globalismo, atención, globalismo, ¿vale? Todas las ONGs globales estén de su lado. De hecho, ha hecho donaciones multimillonarias y multilaterales a la Organización Mundial de la Salud por 50 millones de dólares. Por cierto, Estados Unidos donaba más de 450. Y brinda asistencia a organizaciones globales, incluida la Alianza Global por las Vacunas e Inmunización. Ajá. Por eso probablemente tengamos a farmacéuticas o la industria farmacológica del lado de China en este caso, porque China va a invertir en ese tipo de alianzas globales, globalismo, normativa internacional, proyecto para la inmunización de la población global. Así que el tema de vacunas va a ir de la mano de China sí o sí y va a tener todo el apoyo de China. China también ayudó activamente en el evento de recaudación de fondos organizado por el Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS en China. Solo podemos imaginar que esa es la razón por la cual la OMS se transformó en la Agencia de Relaciones Públicas de China desde el brote del coronavirus. Esto lo dice Siru Hedge, por cierto, es un comentario que hace Siru Hedge. Fijaos cómo el coletazo final de este artículo nos habla de la influencia que tiene China en la OMS. ¿Vale? Entonces, bueno, yo lo que destacaría aquí sencillamente sería eso. ¿Os acordáis que además tiene sentido porque China invierte en infraestructuras, globalismo, ONGs, vacunación de la población mundial, etcétera? Porque es China la que tiene que liderar eso. China es la madre del globalismo actual, o sea, China es la que va a liderar el globalismo, la globalización actual. Y por eso se va a apuntar a todas, va a apuntarse al proyecto de un gobierno mundial, evidentemente. Y cabe destacar incluso que el hecho de que Hong Kong se opusiese a esas leyes de control poblacional que ya está estableciendo China y que aquí también comentamos en su momento. Hablamos del sistema de ordenadores cuánticos de control de población a través de aplicaciones como Alipay o Telnex, que hace que directamente, que ha funcionado durante la pandemia, por cierto, se han utilizado esas herramientas para controlar a la población si estaba enferma o sana y decidir quién podía salir y no de casa. Luego ese control masivo, poblacional y digitalizado es el que se quiere imponer probablemente también para Europa, porque Europa ya ha empezado a hablar de esto y los gobiernos europeos también han empezado a hablar de esto. ¿Quién te habría dicho que esos sistemas de control del Estado que criticábamos desde Europa porque éramos la madre y la cuna de la democracia, iban a acabar siendo parte de Europa y Europa iba a justificarlos? Ha hecho falta, por supuesto, una crisis como esta, una pandemia. Ha hecho falta un virus para convencer a la población de que tiene que estar bajo control digital del Estado. Pero lo ha conseguido porque ya vemos que hay proyectos muy avanzados en este sentido. Ahora, hablemos de Australia y si se deja intimidar o no por las amenazas que hizo China y que comentamos aquí reiteradas veces. Nunca cambiaré nuestros valores ante la coacción. El primer ministro de Austria, Scott Morrison, ha asegurado que su país no se dejará intimidar por la coerción de China, después de que el gigante asiático restringiera algunas exportaciones australianas e instara a los turistas y estudiantes chinos a no viajar al país oceánico, según informó este jueves durante la entrevista concedida a la emisora de radio 2GB. Por cierto, los estudiantes chinos en Australia se dejan en torno, estimado, unos 25 millones de dólares en el país. 25.000 millones de dólares en el país. Somos una nación de comercio abierto, pero nunca cambiaré nuestros valores en respuesta a la coacción, independientemente de dónde venga, explicó Morrison. Esto tenemos que creérnoslo, ¿no? Porque habría que ver si Australia cedería a la coacción o no por parte de otras zonas económicas, como por ejemplo Estados Unidos, porque ya sabemos que cuando Estados Unidos ha tomado una postura concreta a nivel internacional, Australia la ha seguido sin rechistar y sin importar lo que dijese su población. Las relaciones diplomáticas entre Pekín y Canberra se enturbiaron después de que Australia solicitara una investigación internacional acerca del origen y la propagación del COVID-19 que se registró por primera vez el pasado mes de diciembre en la ciudad china de Wuhan. Por cierto, amigos, buscadlo también, Noruega. Científicos noruegos han asegurado, de nuevo, otro país más que se une a ese discurso, que es que según su opinión, este virus evidentemente es de diseño, es un virus de diseño. Lo han dicho científicos noruegos, que tras sus estudios se trata de un virus de diseño. Han dado explicaciones, por ejemplo, que el hecho de que se pase entre fronteras de la manera que se ha pasado, que no padezca mutaciones cuando originalmente, si fuese por accidente, iría mutando el virus, y sin embargo dicen que ha sido prácticamente idéntico en todas partes. En fin, una serie de características. Buscad la noticia y leedla al detalle. China ha prohibido la importación de carne australiana y ha impuesto aranceles a la cebada del país oceánico.
al tiempo que insta a su población a no hacer turismo en Australia. Desde Pekín justifican estas medidas alegando ataques racistas contra los asiáticos debido a la actual pandemia. El país asiático en su mayoría es su mayor socio comercial, ya que entre ambas naciones existe un comercio bidireccional anual por valor de 235.000 millones de dólares australianos. Lo hemos dicho ya, porque de esto he hablado en más de una ocasión. China es el principal socio comercial de Australia. China compra 4 veces más productos a Australia que lo que hace Estados Unidos. Hablemos de los riesgos de inversión china también, de cómo la Unión Europea se prepara para trazar algún tipo de ley que prevenga el hecho de que pueda haber influencias del gobierno, del Partido Comunista Chino, dentro de sectores industriales, tecnológicos o estratégicos de la Unión Europea. Suena una locura que sí, pues vais a ver lo que os traigo. En los últimos años se ha observado un reconocimiento cada vez mayor en la Unión Europea sobre el posible abuso de la inversión extranjera directa para objetivos políticos, lo que plantea amenazas a la seguridad y al orden público. China tiende a ser vista como el principal culpable, utilizando la inversión en sectores sensibles para fomentar los objetivos políticos de Beijing. Cuando se trata de la investigación de la inversión china, la gran pregunta es en qué medida las empresas chinas están controladas por el Partido Comunista Chino. El gobierno corporativo oscuro de las empresas chinas y su conexión turbia con el gobierno son bien conocidos. Por cierto, esto no lo digo yo, lo dice Euroactiv.com. Gran parte del temor sobre sus actividades proviene precisamente de la falta de la comprensión de cuánto control puede ejercer el Partido Comunista Chino sobre ellos para perseguir sus intereses. Un registro público de beneficiarios finales, UBO, es una herramienta adecuada para tratar este problema. La idea básica radica en revelar el propietario real que se beneficia de la empresa y ejerce control directo o indirecto sobre el público. Por lo general, esto va más allá del registro de accionistas nominales en los registros comerciales. Es decir, no nos sirve con un registro mercantil donde veamos quiénes son los accionistas de una compañía. Hace falta investigarla más a fondo. ¿Quiénes son los beneficiarios reales de la compañía? Y ya sabéis que en ingeniería contable, en ingeniería mercantil, en ingeniería corporativa, es más que de sobra conocido que se pueden establecer redes enteras de compañías. Una empresa pertenece a otra empresa que pertenece a otra empresa. Una empresa pertenece a un señor que ha cedido los derechos de explotación de esa empresa a otra empresa que pertenece a otra persona, ¿verdad? Bueno, pues dice, obligar a los oligarcas a salir del escondite. Sobre la base del régimen ALD, Eslovaquia ha establecido el registro de socios del sector público en el que cualquier empresa que desee hacer negocios con el Estado deberá registrarse y verificar sus UBO. El procedimiento de verificación debe ser realizado por un abogado, notario, banco o auditor, asegurando así la exactitud de la divulgación. Es decir, que si quieres adquirir contratos del Estado y ocuparte de sectores estratégicos del país, en Europa, hará falta que demuestre que la empresa en cuestión no tiene vinculaciones con gobiernos extranjeros, como es de sentido común. Fijaos cómo esto, en realidad, es mucho más sofisticado, es mucho más elegante, es más europeísta, pero es lo que Donald Trump dijo en un tuit, hablando directamente que es que Huawei era una amenaza a la seguridad nacional. Estos dicen lo mismo, pero con leyes y con burocracia. Cualquier persona puede impugnar la divulgación en el tribunal, que luego investiga quiénes son los verdaderos UBO. Si el tribunal determina que la divulgación de UBO era falsa, se sancionará tanto a las empresas como al tercero que realizó la verificación. Es decir, si detectasen realmente que aquellos que han acreditado que la documentación corporativa presentada no pertenece a ningún propietario oculto, etcétera, luego se descubriese que así es, pues le meten un paquete a la compañía, pero también al que la verificó, como es de sentido común, si tú ayudas a ocultar esa información, ¿no? Además de una fuerte multa, se puede prohibir a la empresa participar en licitaciones públicas durante 2 años y todos sus contratos públicos anteriores serán anulables. Es decir, si pilla una compañía extranjera invirtiendo dentro de infraestructuras del Estado y en concursos de obras públicas, y luego se comprueba que efectivamente no han falsificado la documentación o tienen lazos con gobiernos extranjeros, no solamente es que no le dejen participar, sino que además multarán al que verificó los datos y además podrían arrebatar los contratos que tiene en la actualidad.
Por lo tanto, es menos costoso para las empresas mostrar sus verdaderas estructuras de propiedad que soportar las posibles sanciones. Es decir, más os vale decir la verdad ahora porque si no va a ser peor luego. Esto es básicamente lo que te diría la policía si te va a registrar. Si llevas algún objeto o alguna sustancia tóxica, más te vale dejarla ahora que no si te la encontramos. ¿Habéis visto los programas de aduanas en la televisión? Esos que sacan de aduanas de países. Pues es la misma historia cuando te dicen que si llevas algo ilegal o algo encima, ¿no? Pues es lo mismo, pero con las empresas, o sea que tampoco nos sorprende. Y ya da un latigazo último el artículo, muy interesante por cierto. El gobierno corporativo de las corporaciones chinas es particularmente turbio. Un caso notable es el gigante chino de telecomunicaciones Huawei. A pesar de las sospechas de control por parte del Estado chino, Huawei insiste en que su propiedad es de su fundador, Ren Zhengfei, y empleados de la compañía. Sin embargo, como Balding y Clerk argumentaron convenientemente en el artículo de 2019, la pregunta de quién es el dueño de Huawei no tiene una respuesta tan directa. Balding y Clerk han demostrado que lo que Huawei afirma ser un esquema de propiedad de los empleados es, de hecho, propiedad de una institución estatal, un sindicato, bajo el control indirecto del Partido Comunista Chino y su Politburo, que desconozco qué es. Pero bueno, el caso está bajo control de instituciones o del Estado chino, por decirlo de otro modo. Uno de los inversores chinos más atractivos en Europa Central y Oriental, CEE, fue el CEFC China Energy. La compañía invirtió principalmente en el sector inmobiliario y bancario de Eslovaquia y República Checa. Debido a la falta de transparencia de la compañía, así como los antecedentes misteriosos de su presidente, muchos han argumentado que la compañía estaba vinculada al gobierno y al ejército chino. Otro caso interesante es la compra de la participación de casi el 10% de la fábrica de automóviles alemán Daimler por parte de Li Shufu, presidente de Chinese Geely Group. Gracias a la estructura ciudadana cuidadosamente diseñada de compañías fantasma, compras de derivados y opciones sobre acciones. Li logró mantener el plan de inversión en secreto del regulador alemán hasta después de su ejecución. Es decir, que crea una red entera de activos financieros y redes de compañías para poder desviar la atención del regulador alemán que podía impedir la fusión o la adquisición del 10% de Daimler por parte de una compañía china. Por cierto, lo que tenéis abajo al lado de la flecha es la noticia de que científicos noruegos aseguran que el virus fue hecho en laboratorio y no es de origen natural. Podéis buscarlo también en SOT, o sea que está ahí. Bien, voy a hablar del colapso del dólar, voy a hablar de Macron y se terminó la parte en la que os quiero contar qué pasa y cómo está el mundo esta última semana, que creo que está bastante extenso lo que estamos diciendo ahora y que va por buen camino, pero ahora leeré vuestros comentarios. El colapso del dólar, la era del privilegio exorbitante del dólar estadounidense como la principal moneda de reserva mundial, está llegando a su fin. Luego, el ministro de Finanzas francés, Valéry Giscard d'Estaing, acuñó esa frase en la década de 1960 en gran parte por frustración. Fijaos que dice que el ministro de Finanzas francés dijo que el privilegio exorbitante del dólar estadounidense está llegando a su fin. Estoy seguro que más de uno, nada más escucharme al principio, pensaba que era una frase actual, que habían dicho actual. Porque esta frase la hemos escuchado decir multitud de veces a multitud de líderes, incluido, por ejemplo, Vladimir Putin hace pocos años, dijo que el dólar era un agente desestabilizador de la economía mundial, o más o menos, que el modelo dolarizado del mundo hacía que fuese inestable la economía global. El mundo tiene serias dudas sobre la presunción ampliamente aceptada del excepcionalismo estadounidense. Las monedas establecen el equilibrio entre dos fuerzas, los fundamentos económicos internos y las percepciones extranjeras de la fortaleza o debilidad de una nación. Esto lo he explicado yo multitud de veces, porque como analista de divisa que soy, como amante de la macroeconomía, siempre digo lo mismo, tanto aquí como en medios de comunicación cuando hablan de esto. ¿Qué es lo que siempre repito? La clave de una nación está en su moneda, y su moneda refleja la fortaleza comercial que tiene con el resto del mundo. Es decir, si tú quieres entender la pauta que mueve la moneda, una corona noruega, un rublo, un euro, un dólar australiano, solo tienes que mirar la balanza de pagos de ese bloque económico y entenderás por qué se comporta como se comporta. Entonces, los fundamentos económicos internos y la percepción extranjera de la fortaleza o debilidad de una nación.
porque es su comercio mundial y su riqueza lo que le da seguridad a su divisa. El balance está cambiando y una caída en el dólar podría estar a la vista. Las semillas de este problema fueron sembradas por la producción y el profundo déficit en el ahorro interno de los Estados Unidos. Sabemos que el tema del déficit estadounidense es algo que arrastra desde hace bastante tiempo. De hecho, el déficit comercial surge en los 70 y por eso se abandona el patrón oro. Nixon lo abandonó en el 72 porque el último superávit comercial de Estados Unidos es en el 68, 68. Era abandonar el patrón oro o tener paro en Estados Unidos. Que era evidente antes de la pandemia. En el primer trimestre de 2020, el ahorro nacional neto, que incluye el ahorro ajustado por la depreciación de los hogares, las empresas y el sector gubernamental, cayó un 1,4% del ingreso nacional. Esta fue la lectura más baja desde finales de 2011 y una quinta parte del promedio del 7% entre 1960 y 2005. Es decir, que cae el ahorro porque la gente está tirando de ahorros. También lo comentábamos en la radio la semana pasada. Al carecer de ahorro interno y con el deseo de invertir y crecer, Estados Unidos ha aprovechado el papel del dólar como la principal moneda de reserva del mundo y ha recurrido a una gran medida en los ahorros de excedentes del exterior para cuadrar el círculo. Dicho de otro modo, Estados Unidos está viendo que el dólar se fortalece porque hay incertidumbre global y porque Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo. Sigue siendo una economía occidental, sigue siendo una economía bastante más estable o más sofisticada que China en lo que se refiere a ahorro y sector financiero. Es decir, no tiene nada que ver el sector financiero en China con el sector financiero en Estados Unidos. Es bastante más libre el de Estados Unidos que el de China, ¿verdad? Su moneda es bastante más, si cabe decirlo, estable, el dólar, que el yuan, porque el yuan lo pueden cambiar de precio al antojo de ellos directamente. Pero digamos que el truco aquí está en que la Reserva Federal ve que el dólar se fortalece por miedo y riesgo mundial y lo que hace es decir, no pasa nada, aprovechemos que el dólar se fortalece para fabricar más dólares y emitir más deudas que nos financien a nivel internacional. Les damos papeles al resto de países del mundo y ellos nos dan dinero. Entonces, vamos a ir por partes. Ajuste por la depreciación de los hogares, las empresas, tal. Al carecer de ahorro interno, esto ya lo hemos comentado, para atraer capital extranjero, Estados Unidos ha tenido un déficit en su cuenta corriente, que es la medida más amplia del comercio porque incluye inversión todos los años desde 1982. Es decir, Estados Unidos invierte en el resto del mundo para poder conseguir ese tipo de superávit o esa riqueza, esa ganancia que tiene a base de emitir papel. Lo hemos dicho de otra manera también. Hemos dicho en el pasado que lo que hace es exportar inflación. O sea, fabrica billetes constantemente y sin embargo no padece una hiperinflación. ¿Por qué? Porque la exporta al resto del mundo. Porque el resto del mundo tiene que seguir comprándolo para comprar algodón, para comprar combustible, para comprar maíz en los mercados internacionales. COVID-19 y la crisis económica que ha desencadenado está estirando esta tensión entre el ahorro y la cuenta corriente hasta el punto de ruptura. El culpable, la explosión del déficit presupuestario del gobierno. Según la Oficina de Presupuestos del Congreso, bipartidista. Es probable que el déficit del presupuesto federal se dispare a un récord en tiempos de paz del 17,9% del Producto Interior Bruto en 2020, antes de retroceder al 9,8% en el 2021. Es el techo fiscal. Cada año, desde hace años, desde la crisis de 2008, se negocia sobre el techo fiscal. ¿Os acordáis que Donald Trump incluso fue 2018, 2019, no me acuerdo, creo que fue 2018, suspendió el gobierno? Es decir, cerró directamente el gasto en el gobierno porque no había dinero, porque no le autorizaban el aumento del techo fiscal. Invitó a, que era una selección de fútbol, a comer en la Casa Blanca y pidieron pizzas y hamburguesas. Porque decía que no tenían servicio de cocina. Estaban ahorrando. Por el momento el dólar es más fuerte, beneficiándose de la demanda típica de refugio seguro durante mucho tiempo, evidente durante los periodos de crisis. Contra una amplia muestra representativa de socios comerciales de Estados Unidos, el dólar subió un 7% durante el periodo de enero a abril, en términos de ponderados por el comercio ajustado a la inflación, un nivel que se sitúa en un 33% por encima de su mínimo en julio 2011. Bank of International muestra datos de liquidaciones. Es decir, que le beneficia la crisis porque hace que se demande más dólares y se siga fortaleciendo frente al resto de países. Vamos a hablar de Macron y con esto liquidamos los comentarios de esta semana. ¿Vale? Vamos a Europa y vamos a hablar de qué pasa en Europa. Emmanuel Macron se enfrenta a otra crisis de liderazgo después de otros 7 parlamentarios franceses abandonaran su partido para formar un nuevo grupo político.
Emmanuel Macron ha visto ya a 24 diputados abandonar su partido en las últimas semanas, destrozando la mayoría general del presidente francés en el Parlamento. Macron ahora tiene solo 281 miembros de la Cámara Baja, muy por debajo de los 289 que necesita para una mayoría absoluta. ¿Por qué me preocupa el caso de Macron? ¿Por qué estoy hablando de Macron? Porque Macron, no os olvidéis, es el que ha anunciado un acuerdo de casi un rescate fiscal a Europa, junto con Merkel, de 500.000 millones de euros. ¿Os acordáis? Y Macron es, digamos, el poli bueno. En Europa Macron es el poli bueno y Merkel es el poli malo. Entonces, las dificultades que tenga Macron, es un tipo que ha abogado por el europeísmo, por la globalización. Es el tipo que agarró la mano de Trump y se la levantó forzándole a saludar, ¿vale? Ese es Macron. Entonces, ¿qué ocurre? Que Macron es la Unión Europea. Si Macron tiene problemas políticos y desaparece, lo que quedará a los mandos de Francia va a ser algo completamente anti-europeo, muy probablemente, a menos que hagan que lo que han hecho en el resto de países, lo que han hecho en Italia, lo que han hecho en España, etcétera, etcétera, que es una coalición con pegamento de pactos y de unos y otros que todos se vendan por el precio que haga falta para ninguno cuestionar la integridad de ese Estado con respecto a su relación con la Unión Europea. Estoy hablando, por hablar en cristiano y hablar en plata, de que si gana un partido con fuerza, un partido con liderazgo detrás, será un partido probablemente que vaya contra la Unión Europea y que diga, mira, esto ha sido un fracaso absoluto, estamos en tiempos muy difíciles y es momento de mirar por Francia. Lo habéis visto con la pandemia, casi todos los estados europeos han empezado a mirar por sí mismos cómo solucionar la crisis, han suspendido los suministros sanitarios a otros países, como hizo Francia con Italia. Por cierto, Macron pidió disculpas por ese comportamiento. Pero es que es lógico, cuando viene un momento de estos de crisis, no somos, es que somos europeos, no, somos franceses, no, somos alemanes, no, somos italianos. Pues esto es lo que se busca, ¿no? Y entonces tienen que ir de limosnas de otros sitios. Y más vale afrontar esa realidad, que es lo que habrán hecho, o lo que promulgarán muchos partidos nacionalistas en Europa. A ver, ¿aquí qué somos? Nuestra entidad nacional, somos quienes somos, y más vale que nos demos cuenta de eso para no ceder, digamos, competencias a instituciones europeas que cuando venga una ola de crisis nos dejarán solos, que es lo que ocurría con el tema de la pandemia. No digo que esta sea la realidad, o mi opinión, digo que esta es la postura que van a defender partidos como Liga Norte y otros tantos, incluso Estados Unidos, que ya sabéis que ha dicho que, bueno, lo comentamos también en los reportes semanales hace unas semanas, que lo que dejaba claro la pandemia es que hacía falta, pero ya, reactivar ciertos sectores industriales dentro de los países, porque si venían tiempos de crisis dependían externamente de muchas cosas en cuanto a material sanitario, etcétera. Bueno, voy a continuar porque me he quedado ahí, o sea, me voy por las ramas. En un comunicado, Agir Ensemble insistió en que el partido quería dar voz a la sensibilidad política, liberal, humanista, social y europea. Estos son los que han creado el último grupo de 7 rebeldes, formar una nueva facción llamada Agir Ensemble, Act Together, o sea, actuar juntos. Y dice, la declaración decía, la creación del grupo Agir Ensemble viene a encarnar y dar voz a la sensibilidad política, liberal, humanista, social y europea, que debe poder expresarse paralelamente dentro de la mayoría actual. El jefe de la nueva facción, Oliver Bench, insistió en que la nueva formación no estaba en oposición y continuaría apoyando la acción del presidente. Esto es extraño, pues si no estás en oposición, ¿por qué te vas? Si vas a seguir apoyando al presidente Macron, ¿por qué le dejas? Le dejas porque no estás de acuerdo con él, digo yo, ¿no? O sea, que somos tontos. A pesar de la crisis interna, Macron retiene el poder gracias al apoyo de 46 parlamentarios del grupo aliado Modem. ¿Veis lo que os digo? Al final es con pegamento como se mantienen los gobiernos de Europa. Dirigido por el alcalde de Pau, François Bayrou. No tengo ni idea de francés, no sé cómo pronunciar esto. Fuentes, dijo el primer ministro económico Eduardo Philippe, habían criticado la medida en una reunión en línea con los parlamentarios de la República en Marcha. Francia ha sido uno de los países más afectados en Europa por la pandemia del coronavirus. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, dijo a Francia que Francia había gastado 403.000 millones de libras, porque esto viene del Daily Express, que son 450.000 millones de euros, 403.000 millones de libras, 450.000 millones de euros, el 20% de la riqueza de la nación para hacer frente a la crisis económica, al igual que el gobierno de Reino Unido,
el señor Macron introdujo un paquete de medidas que incluyen licencias sin subsidio estatal, préstamos garantizados por el Estado, aplazamientos de impuestos, entregas a pequeñas empresas. Le Maire dijo, si tomamos todo lo que se ha hecho con el presupuesto y apoyo de los flujos de efectivo de las empresas, sus 450.000 millones de euros, el 20% de la riqueza de la nación está sobre la mesa. ¿Por qué ha habido rumores de dimisión durante este fin de semana con Macron? Por esto, y voy al tema. Macron discutió las opciones durante una videollamada con donantes de Londres que ayudaron a financiar su campaña presidencial de 2017. Es decir, que Macron habló con los jefes de Londres por videoconferencia, con los banqueros que le han financiado, y les dijo lo que hay. Según uno de los participantes, el presidente francés solo habló durante 5 minutos, donde indicó que estaba listo para renunciar en las próximas semanas o meses, si fuera necesario. Tal movimiento provocaría una elección presidencial anticipada y Macron esperaba que pudiera capitalizar el elemento sorpresa. La fuente afirmó que el presidente francés le dijo al pequeño grupo, estoy seguro de que ganaré porque no hay nadie al frente. Emmanuel Macron ha sido criticado por su manejo de la pandemia de coronavirus. Es decir, Macron dice, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no dimito? Que convocamos elecciones generales ahora que no hay una alternativa a mi gobierno. ¿O lo crees tú que no lo hay? A lo mejor sí la hay. No, eso tiene un peligro increíble. En respuesta a los comentarios, el Liceo, la residencia oficial del señor Macron, dijo, en principio no descartamos ninguna hipótesis. Agregaron, la hipótesis de la renuncia nunca estuvo en la agenda ni se planteó en ninguna reunión en el Liceo. Macron ha sido muy criticado por su manejo de la crisis del coronavirus. De nuevo dicen esto. El apoyo público al presidente ha disminuido drásticamente desde el comienzo de la pandemia, ya que muchas personas piensan que su gobierno ha sido incapaz de controlar el virus. También fue criticado por no condenar algunas de las manifestaciones violentas realizadas en respuesta a la muerte de George Floyd en los Estados Unidos. Se estima que 23.000 personas desafiaron una prohibición de París para expresar su enojo por la muerte de Floyd y también de Adama Traoré, una joven de 24 años que murió bajo custodia de la policía francesa en 2016. Claro, Macron dijo, no se puede hacer manifestaciones. Y van estos y hacen manifestaciones para pintar y destruir los monumentos o lo que sea. A lo que Macron habrá dicho, cuidado, a ver si encima, aparte de esto, como manda disolver esas manifestaciones, me meto con otra película nueva, o sea, abro una brecha nueva de crisis, porque en Francia, amigos y amigas, el tema es delicado. En Francia se han tirado cada X años, tienen crisis de estas que se tiran varios días quemando coches en París. Entonces yo creo que este tipo sabe perfectamente la heterogeneidad de la sociedad en París, de la complejidad que tiene su estructura social y de que como ponga una postura un poco complicada o le puedan tildar ligeramente de racista o de cualquier tontería que se les ocurra decir porque quiera restablecer el orden, pues evidentemente le tumban, ¿vale? Entonces lo que le faltaba a este. Está claro una cosa, Macron no es tonto, Macron es, como hemos dicho al principio, es globalista y el tema de las revueltas raciales es algo que se ha iniciado en una agenda globalista, porque se ha iniciado en Estados Unidos, pero en Europa a la vez, en Reino Unido, etcétera, etcétera. O sea, lo ponen ahí, lo lanzan y listo. La semana pasada hablamos de que movimientos como Black Lives Matter reciben financiación de multinacionales y hemos citado cuáles. Y se dice abiertamente, o sea, no es algo que sea secreto, sino que Apple o Intel quieren colaborar con la integración racial, etcétera, y que por eso donan a Black Lives Matter pues millones directamente. Ok, eso es todo. Fijaos que pongo polémica en el plato para que digáis lo que queráis, tanto en comentarios como en el chat, y que podamos hablar de esto, ¿vale? Abro las preguntas para que podáis comentar.